En una pequeña ciudad rodeada de montañas, un grupo de 5 estudiantes de secundaria se reunían en la biblioteca de su escuela. Sofía la soñadora, Carlos el pragmático, Ana la deportista, Javier el tecnólogo y Luisa la artista habían ganado un concurso nacional con una propuesta audaz: rediseñar el plan de estudios de secundaria desde la perspectiva de los alumnos. El premio era un año sabático para trabajar en el proyecto, con acceso a tecnología de realidad virtual y realidad aumentada, además de una plataforma de crowdsourcing para consultar a jóvenes de todo el mundo. Su objetivo era ambicioso: crear una educación que contribuyera a una vida feliz. El grupo comenzó con una pregunta simple pero profunda: ¿qué debe aportar la educación para una vida feliz? Para responderla, decidieron analizar los componentes clave de la felicidad como salud, respeto, libertad, economía, oportunidades, arte, deportes, ocio y trabajos significativos. En su primera sesión de lluvia de ideas, Sofía propuso que la felicidad no era solo un estado individual, sino colectivo. La educación debe enseñarnos a vivir juntos, a respetar nuestras diferencias. Carlos añadió: pero también debe darnos herramientas para sobrevivir en el mundo real, como habilidades financieras y laborales. Javier, fascinado por la tecnología, sugirió usar la realidad virtual para simular experiencias educativas inmersivas. Imaginen una clase de historia donde los estudiantes puedan caminar por el antiguo Egipto. Pero Ana advirtió: la tecnología es genial, pero no puede reemplazar la interacción humana. ¿Qué pasa con el deporte y el trabajo en equipo? El grupo se dio cuenta de que la tecnología era tanto una herramienta como un desafío. Decidieron usarla de manera equilibrada, integrando actividades físicas y artísticas para fomentar la socialización y la creatividad. Para enriquecer su proyecto, el grupo lanzó una campaña de crowdsourcing en una plataforma global. Recibieron respuestas de jóvenes de todo el mundo. Un estudiante de India sugirió incluir clases de meditación. Otro de Brasil propuso talleres de música y danza. Y una chica de Finlandia compartió cómo su sistema educativo fomentaba la autonomía y la confianza. Luisa, la artista del grupo, se emocionó al ver cómo las artes eran valoradas en todas las culturas. El teatro y la música no son solo entretenimiento, son formas de entender el mundo y a nosotros mismos. En una de sus sesiones de realidad virtual, el grupo viajó a una escuela de los años 1950. Quedaron impactados por la rigidez del sistema, pero también notaron cómo la comunidad y la familia jugaban un papel central en la educación. Hoy tenemos más libertad, pero a veces nos falta ese sentido de pertenencia, reflexionó Sofía. Luego, proyectaron el futuro: aulas en Marte, escuelas flotantes y robots profesores. Aunque la tecnología era impresionante, todos coincidieron en que la educación debía seguir centrada en las personas. No queremos un futuro frío y automatizado, dijo Carlos. Queremos un futuro donde la felicidad sea posible. El proyecto no estuvo exento de desafíos. Javier y Sofía chocaron varias veces por el papel de la tecnología en el plan de estudios. Ana se sintió abrumada por la presión y consideró abandonar el grupo. Pero con el apoyo de sus compañeros, superaron sus diferencias. Lo más importante que hemos aprendido, dijo Luisa en una de sus reuniones, es que la felicidad no es algo que se alcanza solo, sino juntos. Y eso incluye escucharnos y respetar nuestras diferencias. Después de meses de trabajo, el grupo presentó su propuesta de plan de estudios para el 2035. Era radicalmente diferente al sistema actual. En salud, propusieron clases de meditación, nutrición y educación física integrada con una realidad aumentada para hacer el ejercicio divertido. En cuanto al respeto y libertad,
Sugirieron actividades que fomenten la empatía y el diálogo intercultural, usando realidad virtual para simular experiencias de vida. Para las artes y deportes, consideraron obligatorios los talleres de teatro, música y danza, además de competencias deportivas que promuevan el trabajo en equipo. Por lo que respecta a la tecnología, opinaron que fuera equilibrado el uso de herramientas digitales, con énfasis en la creatividad y colaboración. Opinaron que para la familia y la comunidad se crearan proyectos para fortalecer lazos familiares y fomentar la participación cívica. El día de la presentación, el grupo estaba nervioso pero emocionado. Frente a una audiencia de profesores, padres y estudiantes, explicaron su visión de una educación centrada en la felicidad. La educación no es solo prepararnos para el futuro, concluyó Sofía. Es ayudarlos a vivir plenamente en el presente, con respeto, responsabilidad y alegría. Años después, los 5 amigos se reunieron en la misma biblioteca donde todo había comenzado. Su plan de estudios había sido implementado en varias escuelas y aunque aún había desafíos, veían cómo su trabajo estaba cambiando vidas. Lo más importante, dijo Carlos, es que aprendimos que la felicidad no es un destino, sino un camino, y la educación es la brújula que nos guía. ¿Tienes una idea para un cuento? ¿Un personaje genial o un título creativo? Compártelo con nosotros en los comentarios. Nosotros nos encargamos de darle vida y convertirlo en una historia única y llena de magia. Tú propones, nosotros creamos y todos crecemos. No olvides dejarnos tu idea abajo en los comentarios. Suscríbete para no perderte ninguna historia. Dale like si te gustó y compártelo con más soñadores como tú. Gracias por ser parte de esta comunidad donde tus ideas cuentan.